Ahora lo que vamos a hacer es el pie. Voy a coger el patín que hicimos. Quiero ver qué tan hondo va. Iría hasta acá. Las medias de ella van hasta la rodilla, pero el pantalón posiblemente va a cubrir una parte larga, entonces le voy a hacer las medias más o menos hasta acá. Y ya que tengo esa medida, voy a tomar mi color, agua marina y simplemente voy a medir qué tanto era hasta acá. Lo que voy a hacer es, desde acá de la unión, voy a colocar la media para medir qué tanto necesito. De modo que se monte un poquito. Y ahí están nuestras dos mediecitas. Entonces lo que vamos a hacer es adicionar un poco de silicona en uno de los lados. No mucha, no es necesario mucha silicona. Menos es mejor. Y desde donde empieza la unión la vamos a pegar por uno de los bordes. Esperamos que se seque nuevamente y simplemente la cerramos. Nuevamente pegamos solamente en el borde un poquito de silicona. Y listo. Entonces voy a hacer el otro piecito y ya vengo. Acá tengo ya mis dos piececitos. Voy a colocar acá. Y ahora lo que vamos a hacer es la manga de la camiseta. Nuevamente, dependiendo de la mano, es una manga pequeña. Entonces, por ejemplo, si yo doblo acá en la mitad, que es donde iría el codo, la manga debe ir un poquitico antes acá del codo. Eso es lo único que necesitamos. Yo normalmente la hago un poquito más largo que la mano para que cuando lo pegue no se vea la mano. Entonces, un tricito ahí de nada. La voy a hacer un tricito, o sea, no la voy a hacer completamente pegada. La voy a hacer un tricito más anchita, por ahí acá. ¿Sí ve? Casi nada. Lo que pueden hacer es lo que hicimos exactamente cuando pegamos la camisa. Simplemente con un pedacito de silicona pegamos un ladito. Esta vez, como la pieza es pequeña, no voy a utilizar demasiada tirita pequeñita. Y nuevamente voy a echar solamente silicona acá en la tirita. Mucho cuidado con esto, la tira es pequeña, entonces que no nos vaya a ir para la parte de atrás. Y la sostenemos. Ahí está nuestra manguita. La colocamos acá. Noten cómo se ve bien perfecta. Y ya ahí está nuestra manguita. Ella tiene dos lineecitas acá alrededor, azules oscuros. Como hoy estoy perezosísima, no las voy a hacer con pintura, sino que las vamos a hacer con marcador. Ahí está.
Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra manguita. Ahora, para la camisa, ella tiene un número 53 acá. Yo lo voy a hacer, esto es como cartón cartulina, creo. Voy a marcar el espacio disponible que tengo. Entonces acá ya tengo dibujado mi espacio, esto es mi espacio, lo voy a hacer más fuerte. Y lo que voy a hacer es, voy a hacer el número. Ahí están mis dos numeritos, los voy a cortar. Ya vengo. Ok, ya tenemos acá nuestro 53 y hay que hacerle un bordecito. Una vez hayamos terminado de bordearlo, ¿cómo lo vamos a pegar? Si ustedes utilizaron foamy, pueden utilizar sea pegamento instantáneo o silicona caliente o cualquier otro pegamento. Pero en mi caso, como esto es papel, no es una buena idea utilizar pegamento instantáneo porque se va a mojar el papel y va a cambiar el color y la textura. Entonces lo voy a tratar de pegar con silicona caliente. Así más o menos nos debe quedar la camiseta con los números ya pegados. A mí me gusta el papel es porque si la pones así de lado no vas a ver como la tercera dimensión del foamy. Me gusta más esto, pero nuevamente su muñeca la pueden hacer con el foamy que quieran. Si esto ya está seco, los pantalones ya están secos, entonces podemos empezar a trabajar en los pantalones. Los pantalones es muy sencillo. Simplemente cogemos un pedacito nuevamente del color del pantalón, en mi caso es azul, y voy a cortar, solo necesito dos tiritas, y vamos a cerrarlos exactamente como hemos venido cerrando las mangas y la camiseta. Vamos a cerrar solamente esta partecita. Y cuando se haya secado, quitamos el exceso que tengamos. Utilizar estas tiras. Ahí está. Trato de quitarlo de modo un poquito hacia adentro, de modo que no se vea. Y ya ahí tenemos uno de nuestros pantalones. Y voy a empezar a pegar el pantalón. Todavía no he decidido cómo la quiero. En este momento la pueden colocar así acostadita con los patines. Los patines así que van como dobladitos hacia adentro. Uy, no, así, para que se vea normal. La pueden sentar, la pueden colocar parada, como deseen. Y ya si quieren cortar un poquito acá, para que no quede tan montada. No es necesario porque posiblemente la camiseta la va a tocar, la va a tapar, pero quiero que se vea más bonita. Y ya pegan esta esquinita. Ya que tenemos así nuestra pantaloneta, antes de pegar la camiseta, lo que voy a hacer es voy a proteger la pintura. Más que todo porque cuando ponga la camiseta no se va a ver el resto, entonces la voy a proteger. Y yo lo que hago es que utilizo este barniz. Es para acrílicos, es muy importante que sea para pinturas acrílicas.
Y a mí me gusta color mate, porque no me gusta que quede brillando. Hay otro que es brillando, se los voy a mostrar. Es la misma marca, es también para clínicos. La única diferencia es que brilla. Si a ustedes les gusta que brille, pueden utilizar este. Yo prefiero que no brille. Voy a utilizar este. La mejor manera de dejarlo secando habría que dejarlo así de modo que no se apoye. Entonces le pueden meter un pincel por el pie, la cabeza, y simplemente lo colocan así en un coso y ya. Esperan a que se seque. Entonces lo que vamos a hacer es simular una camiseta. Entonces acá va un poquito de manga, donde iría ella las mangas metidas. No tiene que quedar perfecta, simplemente el cuerpo de la camiseta. No tiene que quedar perfecta. Voy a guardar estos pedacitos. Voy a guardar 2 pedacitos adicionales porque supongamos que, voy a hacer por este lado para que sea más fácil. Supongamos que este es el cuerpo. Estas dos irían acá juntas. ¿Sí? Me gustan hacia este lado. Siempre hay un lado más bonito que el otro. Estas dos irían acá juntas. Y lo que voy a hacer es, con este, voy a simular ¿cómo se dice? El nudo que uno se hace acá. Entonces las voy a colocar como así, para que parezca el nudo que tiene uno en la cintura. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a calentar esta pieza. Una vez que tenemos esta pieza la vamos a calentar con la plancha. Cuando esté caliente simplemente la vamos a arrugar. Como queramos. Así. La sostenemos hasta que se enfríe para que coja forma. Ahí está. Posiblemente voy a calentar un poquito las 2 tiras. Voy a doblar un poquito acá y nuevamente arrugarlas. Tricito nomás. No es necesario mucho. El cuerpo ya está seco. Noten que no brilla. Y lo que vamos a hacer es voy a calentar un poquito las tiras nuevamente para estirarla y que llegue hasta el centro. ¿Sí ven? E inclusive eso ayuda a que quede más pegadita acá de la cintura. Es buena idea siempre mirar la posición que nos gusta antes de empezar a pegar, porque una vez que lo peguemos no hay marcha atrás. Entonces acá la voy a pegar. No necesita demasiado, solamente un poquito para pegar esta parte, y lo mismo esta la voy a pegar después y la pegamos en la posición que nos guste. Entonces ya pueden ver más o menos cómo la tengo. Denle un poquito más bajito el cuello. Para que se alcance a ver el cuello. Ahí está. Ahí ya se ve el cuello.
Acá es donde tienen que tomar la decisión más grande, diría yo. Es decidir cómo la van a pegar. Voy a pegarle la cabeza para que no se me vaya a mover. Listo. Solo es necesario pegarlo en 2 puntos para que se vea sueltica. ¿Cómo la van a hacer? Entonces, si quieren, la pueden hacer sentada y simplemente le doblan, por ejemplo, una de las piernas, así. O si la van a hacer, como les decía yo al principio, acostada, le pueden hacer una manito apoyada en el codo. Simplemente doblan esta mano y la apoyan así en el codo, la dejan acostadita, o si la dejan parada. Yo prefiero dejarla parada. Entonces simplemente voy a mirar cómo la voy a parar. Quiero colocar los patines así, en esta manera, uno hacia acá y otro derecho. Entonces, voy a mirar exactamente cómo necesito para hacer eso. Lo puedo pegar en su lugar. Noten que realmente no es mucha la curvatura, simplemente un poquitico hacia adelante. Se ve más natural. Y ya para las manos, los pulgares van hacia adelante. Lo que voy a hacer es que esta manito se la voy a pegar pegadita acá en la cintura. Entonces, si ven acá en esta parte, toca, si quiero esta posición, me toca cortar esta área en diagonal. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a asegurar que la línea esté hacia abajo y simplemente voy a cortar esa área en diagonal. Ahí, está en diagonal y ya me da perfecta para pegarla. La silicona la voy a colocar principalmente en donde va el área de la mano y solo un poquito en el borde de la camisa. Y nos toca sostener por bastante rato hasta que la silicona se seque completamente. Listo. Entonces, si pueden ver, no se nota tanto la silicona si lo hacen de esta manera. La otra manito la voy a dejar derecha. Entonces simplemente le voy a cortar en diagonal nuevamente. Y ya lo único que hago es nuevamente pegarla de esta manera. Vamos a ensayar primero. Ajá. Sí. Entonces nuevamente la parte de arriba no está tocando. Voy a pegar mucho pegamento así y poquito alrededor. Y así van más o menos. ¿Se acuerdan lo que les dije acerca de los pantalones, que de pronto iban a estar un poquito más largos? Creo que están muy largos. Entonces les voy a quitar un poquito. Y voy a hacer exactamente lo mismo en la otra parte. Y ya lo que vamos a hacer es pegar la cabeza. Vamos a mirar en qué posición la queremos pegar primero otra vez. Estoy pensando. Quiero como de medio ladito. Acá. Y lo que voy a hacer es voy a utilizar un pedacito de palo. No es
no es requerido, me gusta hacerlo porque le da más firmeza. Y lo que hago es colocar un poquito de la silicona caliente en el palo. Espero que medio se enfríe. Y lo que voy a hacer es adicionar silicona en este ladito del palo y un tricito en el cuello. Traten de que no se vaya a salir para que no se les vaya a ver. Tricito de nada. Y metemos la cabeza con cuidado y la colocamos en la posición que queremos y esperamos a que se enfríe la silicona. Yo lo que hago ya es empezar a jugar con las posiciones del cabello, de las manos, para darle más firmeza a la pieza. Entonces, por ejemplo, pegaría un tricito acá, porque el problema es que si no le damos estabilidad todo se mueve exagerado. Entonces empezamos a darle estabilidad a las cosas. Entonces, voy a pegar un pedacito acá de nada de silicona para pegar el cabello ahí. Entonces ese es mi primer punto de estabilidad. Ya cuando esto esté frío, la cabeza ya no se va a mover porque la trenza la tiene amarrada a la mano. Por ejemplo, este cacho no me gusta así, me gusta que quede acá. Entonces nuevamente le pondría aquí un pedacito, esto ya se secó, sí. Un pedacito, nada de silicona, eso sí es un puntico de nada. Y lo coloco donde quiero ver acá. Y por último, lo que vamos a hacer es, con las cuentas que tenía, lo que hice fue hacer una tira grande con colores pasteles. Pueden hacer cada una separada, pero creo que esto te ahorra tiempo. Y lo que voy a hacer es amarrarle la tira alrededor de la mano. Y simplemente la amarran. Y este es el resultado final. Espero que les haya servido de ayuda el tutorial y que les haya gustado. Como siempre, espero sus comentarios y espero que se suscriban al canal.